Está compartiendo apenas. Voy. ¿Estamos bien aquí? Y nada más se ve en nuestras pantallas. Ahora sí. Ya se empieza a ver su aplicación. Sí, ya. Bueno, Ahí está ya. Excelente. Ok, adverbios de frecuencia. Aquí, vamos a empezar aquí, en adverbios de frecuencia, ¿ok? Bueno, dice, adverbios de frecuencia son las palabras que siempre usamos. Por ejemplo, always, sometimes, usually, never, etcétera. Las usamos para, por ejemplo, Susie, estamos aquí. Susie never watches TV the night before an exam. Aquí utilizamos primero los adverbios de frecuencia. En este caso, primero se utiliza Susie, que serían los sujetos. Si pueden anotar por ahí en alguna libretita, la estructura estaría muy bien. Empezaríamos poniendo los sujetos más el adverbio de frecuencia. En este caso, podemos poner de ejemplo never, el que está aquí. Entonces, aquí pondríamos, vamos a copiar esto que está aquí. Decimos, algunas veces, we sometimes ride our bikes to school. Bikes, este verbo, montar, que tenemos aquí, the ride, este verbo ride significa montar o conducir, pero en cuestiones de bicicleta o motocicleta. Entonces, tenemos, we sometimes ride our bikes to school. La que sigue, Tom's cat often chases mice. El gato de Tom algunas veces caza ratones. Mi perro, my dog is always happy to see me. Mi perro siempre está feliz de verme, ¿ok? Entonces, los que están en negrita, las palabras que están en negrita, podemos ver que primero ponemos los pronombres, en este caso sería Susie, we, nosotros, Tom's cat, que sería el gato de Tom, después seguiría my dog. Esos serían en primer lugar. En segundo lugar, tendríamos los adverbios de frecuencia. Siempre van a estar después de los sujetos. Y después, en tercer lugar, tenemos a los verbos. Aquí los verbos van a depender mucho su estructura en cómo nosotros estaríamos conjugándolos. Por ejemplo, si estamos hablando de terceras personas, que estamos hablando de él o de ella, o del gato de Tom, que sería un animal o un objeto, aquí estaríamos poniendo el verbo en ES o bien en S, como lo habíamos dicho en la explicación del video anterior, que los verbos que terminan con O se les pone ES. Los verbos que terminan con doble S, por ejemplo, kiss, igual se le pone S, porque ya llevan precisamente las dos S integrados. Aquellos verbos que terminan con SH, como por ejemplo wash, se le agrega también la ES. Y asimismo, a aquellos que terminan con CH, como watch, también se le agrega ES. Entonces, sí es importante que nosotros recalquemos bien en qué momento utilizamos la ES. Por ejemplo, en aquellos verbos que nada más se le pone la S, nada más estaríamos familiarizándonos para que podamos estar recordando quiénes son los que terminan con ES y quiénes son los que terminan nada más con S. Por ejemplo, si yo digo write, por ejemplo, este verbo que termina en E, que sería write, si nosotros nos vemos aquí, este verbo termina en E. Lo único que le podríamos agregar sería la S solamente, ya no le agregaríamos otro. En el caso de watch, como tiene terminación CH, nada más le agregamos la S. Al igual que aquí, chase, nada más le agregamos la S porque ya termina en E. Entonces, aquí nos vamos a ir dando cuenta. Aquí ya el complemento sería, por cuarto lugar, sería la televisión de noche antes de un examen. En cuarto lugar pondríamos nuestras bicicletas a la escuela. Después tendríamos ratones, casa, ratones. Y aquí, por último, ya nosotros tendríamos feliz de verme. Ese sería un complemento o bien en español sería un predicado, ya al final. Entonces, ya teniendo en base la estructura en que nosotros estamos armando un presente simple, vamos a ponerlo en práctica. Dice, otros tiempos de expresión.
Aquí tenemos otros tiempos que podemos ser utilizados, no solamente el de never, sometimes, after, always. También podemos poner every day a week, months, months a year, in the morning, afternoon, o in the morning, o podemos decir in the evening, in the afternoon, podemos decir at night, podemos decir at the weekend, los fines de semana, on Tuesday, on Friday, y así sucesivamente. Acuérdense que ya estos son los adverbios de tiempo. Por ejemplo, indicamos en qué momento nosotros nos levantamos o en qué momento nosotros hacemos determinadas cosas. En cambio, los adverbios de frecuencia, que también hay tres tipos, hay muchos tipos de adverbios. Estamos los de modo, los de tiempo, los de frecuencia. Entonces, todos estos van a indicarnos qué tan frecuente hacemos las cosas. En el caso de los adverbios de frecuencia, si es siempre, si es nunca, si es de vez en cuando. Si es de adverbio de tiempo, nos van a indicar en qué momento lo hacemos, si lo hacemos en la mañana, si lo hacemos al mediodía, si lo hacemos en la noche, los fines de semana o una vez al año. Y los adverbios en cuestión de modo es cómo lo hacemos, por ejemplo, fuertemente, suavemente, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya va a depender, ok, ya se unieron. Eso ya va a depender de los adverbios que nosotros queramos añadirles a nuestras oraciones. Ahora bien, aquí en cuestión de ejemplos, vamos a ver, dice, completa las oraciones usando el presente simple. Tenemos aquí, spending lots of time online, pasando mucho tiempo en línea. Y tenemos aquí donde dice, ya tenemos el verbo not make. Para poder negar una oración, es importante que nos acordemos cuando utilizamos don't y cuando utilizamos doesn't. No sé si alguien quiere participar con respecto al adaptados con don. Por ejemplo, ¿qué adjetivos? Sería el plural. El singular con 12. Excelente. Las terceras personas siempre, siempre van a variar. Esa es la diferencia entre todos los que ellos irían con dos. Entonces, aquí como estamos hablando, dice pasar, dice complete las oraciones usando el presente simple. Aquí si vamos a negar, dice spending lots of time online, pasando mucho tiempo en línea. Y luego dice children happy. Los niños son felices. Entonces, estamos hablando de algo en general. Pasando o gastando el tiempo en línea, los niños son felices. Hablamos del tiempo, hablamos en sí del tiempo. Entonces, si estamos hablando aquí, ¿cómo pondríamos don't o doesn't make? Acuérdense que cuando usamos el auxiliar don't o doesn't, ya el verbo, este verbo que está aquí, quedaría en igual, no se modificaría porque ya tenemos el auxiliar. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? En your, en la segunda. Pasando el tiempo en el Internet no hace que los niños sean felices. Not. Pasando el tiempo en línea sería, Sería do not make. ok, do not make, excelente, o bien podríamos usar una contracción, en este caso sería don't make, ok. Entonces aquí ustedes pueden ir contestando, en dado caso no tuvieran dónde escribir, yo voy a poner un ejemplo aquí, sería don't, y ya utilizaríamos el verbo como tal, don't make, ok. Seguimos, number 2, tenemos aquí un espacio y ponemos aquí your cousin live, luego ponemos in London, England. Tenemos que hacer una pregunta. Aquí, claro, nos está indicando. Si nos está indicando un corchete así de pregunta que estamos cerrando, el signo de interrogación, entonces empezaríamos nosotros a poner aquí, empezando con pregunta. Auxiliar. Pero para poder saber, un auxiliar, pero para poder saber qué auxiliar poner, necesitamos saber de quién habla. Aquí en este caso está hablando de tu primo. De él. ¿Ok? Ujú. Entonces, estamos hablando que sería empezando con does. Entonces, ponemos does y ya ponemos your cousin y el verbo sería normal porque ya tenemos el auxiliar. Entonces, quedaría does your cousin live in London, England? Entonces, ¿tu primo vive en Londres, Inglaterra? Así quedaría la pregunta. Does your cousin live in London, England? Muy bien. La que sigue, number 3.
¿Alguien quiere ayudarme a hacer la número 3? Acuérdense que empieza con espacio y sigue este de aquí. Empezamos con este. Dice you Okay. y tenemos el verbo play a sport at the weekend. ¿Cómo quedaría? Do you? ¿Alguien quiere participar? Sería do. Estás hablando de. Do, Sí. do you play? Muy bien, así Play quedaría. Do you play sport and the weekend. Weekend. weekend? Weekends. Ok. Very good, excelente. Seguimos. Number 4. Aquí ya empieza con un pronombre. En este caso podemos ver que empieza con yo. Entonces, por lo tanto, vamos a ver si está negando o bien está afirmando. No tenemos aquí en sí, así está negando. ¿Ok? Dice not, luego dice shared a bedroom with my brother Tyler. Entonces, yo, vamos a negar el yo. I know. I don't. I don't. I don't. ¿Por qué ponemos don't? Porque el auxiliar, ok, podemos poner I do not. I do not. Share, no comparto. Don't share una recámara con mi hermano Tyler. A bedroom with my brother Tyler. Entonces, ¿alguien quiere leer la oración completa? ¿Cómo quedaría? Abigail quiere. Ok, Abigail. Yes. I don't share with my brother, Tyler. Ok, I don't share ¿Me a oyen aquí? bedroom with my brother Tyler. Excelente. Seguimos. Lo que pasa es que no Number. se escucha muy bien. I don't Ok, share a bedroom with my brother, Tyler. very good. Acuérdense que no es pregunta, es negación. Seguimos con. Es que no Ah, oigo sí, muy bien. no se preocupe. Seguimos. My friends and I, mis amigos y yo. Number 6, my friends and I, we have here not met at a cafe. ¿Alguien entró? No, Abigail salió y entró otra vez. Sí, soy yo. Es que me Está está fallando jugando, internet. Abigail, maestro, está jugando. Ah, perfecto. No, no es cierto, Miguel. Es una broma. Ok, No, ya. seguimos aquí. My friends and I, mis amigos y yo, ¿cómo quedaría? Dice, not meet, estamos negando. Mis amigos y yo, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque me incluye a mí también. Entonces, my friends and I, ahí vamos a negar con Do. Don't. don't. Do Entonces not sería or don't. o do not o don't, cualquiera de las dos son correctas. Entonces quedaría, mis amigos y yo, no qué. Acuérdense que meet es encontrarse, ¿ok? O también conocer, pues. Que no, 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 se aleja no y nos, no nos conocimos en un café every day. every day, ¿ok? Ahí tenemos al final el adverbio de tiempo, todos los días o cada día. Muy bien. Lessons. Tenemos not word, very fashionable clothes. Entonces, aquí nosotros nada más iríamos negando y así sucesivamente, al igual que la 8. Aquí tenemos y nos debemos preocupar mucho que cuando hablemos del clima, de una ciudad, de un animal o bien de algún objeto en sí como una cosa, estaríamos utilizando el it. Cuando negamos sería it doesn't, ¿ok? Si estamos preguntando sería does it, ¿sale? Entonces, aquí viene la parte que sí me gustaría que ustedes pusieran atención porque es una parte en donde revolvemos toda la oración y nada más nos quedamos armando la estructura de cada una de ellas. Por ejemplo, si en un examen, ya sea TOEFL o TKT, dependiendo para qué vayas a aplicar un examen, si te vienen así las estructuras, que están todas así cambiadas, tienes que recordar, si podemos anotar en nuestra libreta, tienes que recordar que primero va el sujeto, después va el adverbio de frecuencia, luego va el verbo y por último un complemento. Entonces, ahí tú estarías utilizando esa regla gramatical, acordándote en tu mente, en tu memoria, para que puedas tú utilizar estos adverbios de frecuencia en el lugar correcto, que iría después de un sujeto o después del pronombre, que es lo mismo. Entonces, pondríamos la primera. Tenemos the internet
Luego tenemos cafe open at 9 o'clock usually. Es importante que ustedes respeten o tengan en cuenta que estos es parte de que estás dividiendo esa palabra completa de la otra. Por ejemplo, aquí está una completa. The Internet Cafe. La otra sería, la otra sería el verbo que dice opened. Aquí estamos viendo el verbo. Y después tendríamos aquí at 9 o'clock. El usually, ¿dónde lo pondrían ustedes? Después del Internet Café. Muy bien. The Internet Cafe usually open at 9 o'clock. La que sigue. My aunt Hardly very. hardly ever. My aunt hardly ever is sad or angry. En este caso, obviamente te pone el verbo to be, pero tú tienes que conjugarlo. Por ejemplo, si estás hablando de la tía, en este caso estamos hablando de la tía, sería my aunt hardly ever She. is sad or angry. Utilizarías el is porque estás hablando de ella. Es como si dijeras she is. Number 3. Pero solo se le pone is, ¿verdad? Sí, solamente se le pondría is para que diga, mi tía casi siempre está triste o enojada. También podríamos poner ella, she. También, pero acuérdense que eso sería nada más cuando tú y yo sabemos de quién estamos hablando. Por ejemplo, podemos decir, ah, ella es enojona. O sea, tú y yo nada más sabemos de quién estamos refiriéndonos a ella. Por ejemplo, que estuviéramos platicando de una compañera y decimos, ay, es que ella entra y sale de la reunión a cada rato. Entonces diríamos, ¿No? ¿de quién estamos hablando? Como Abigail. Entonces estaríamos hablando de eso, ¿ok? No es cierto. Pero sí, si tú y yo sabemos de quién hablamos, entonces nada más decimos ella. Por eso sería, por eso los pronombres, por eso se llama así pronombres, porque sustituyen al nombre. Pero en este caso no está sustituyendo un nombre, está refiriéndose a quién de la familia es. En este caso sería mi tía, sería my aunt, y ya decimos, está hardly ever, y luego sad or angry, right? Number 3, my grandparents, mis abuelos, aquí significa abuelos, tanto abuelo, abuelo y abuela. Aquí sustituye ambos. Mis abuelos, ahí dice never, never. ¿Dónde quedaría never? Después de mis abuelos, de grandfather. Muy bien, después, siempre va a ser así. Hay una excepción en donde ustedes van a encontrar, en el caso de sometimes puede ir primero, puede ir en primer lugar, ¿ok? No solamente después de un adjetivo, de un sustantivo. Entonces, aquí en el sujeto podemos ver, dice, number 4, papá, luego dice, talk to his sisters on his mobile phone. Often, ¿dónde pondrías often? Después de sister. Mm, ¿No es después de papá? Muy bien, entonces sería Dad often Habla con mi hermano. talk to his sister. Habla con su hermana, le habla a su hermana en su teléfono, en su móvil. Este his que estamos viendo aquí, este, nos referimos al su de él, del papá, a lo mismo como su celular de él. Entonces, aquí estamos hablando de él. Entonces diríamos, papá habla a su hermana en su celular, en su teléfono móvil. ¿Ok? Number 5, it. Y tenemos que poner always, sería it always. Aquí cambiaría una cosa. En este cambiarían, por ejemplo, De get. si estamos hablando, cambiaría el get. Le agregaríamos Getten. TS. la S, get. Y en talk le agregaríamos la S cuando hablábamos de papá. Entonces quedaría dog talks to his sisters on his mobile phone. Obviamente utilizando el often después de that. Number 5, it. ¿Cuál era el que usaríamos? Always. Entonces sería it always gets, aquí sería gets, it always gets cold in Canada in the winter.
Entonces, hace frío en Canadá en el invierno. Aquí estamos hablando del clima. Entonces, como sabemos que estamos hablando del clima porque tenemos aquí frío, por lo tanto, estamos hablando de una cosa y utilizamos el it, ¿ok? Ahora las 6, vamos a ver, Abigail, ¿cómo quedaría las 6? Pasado, pero ya ves que renunció y la cambiaron por Number 6. Seis sería Ah, they muchas tablas sometimes para enseñar y me estoy sintiendo ride muy a gusto. their Con esto bikes in rosado the no park. tanto, pero Exactamente. Sería o sea, sin alguna, no digo que do, fuera malo, sino que su estructura de enseñanza no era muy pedagógica. sería Pero en cambio esta maestra do lleva dos clases apenas y they, hasta el momento no entendía más que el maestro. Y la verdad do es que they ride? le voy a ¿Te quita preguntar el si sometimes? tiene clases o No, porque es No. desde Chetumal. quedaría así como lo dijiste, nada más que como pregunta. Mira, quedaría igual. Lo único que Okay. le pondría sería do. Hazlo de nuevo. Okay. Do they Sometimes. sometimes ride their bikes in the park? Very good. Entonces vamos a hacerlo en pregunta sería, do they sometimes ride their bikes on the park? Entonces ahí se quedaría la estructura. Es lo mismo, nada más que al principio le agregas el do. Es que en sí el do es como si tú tuvieras este signo de interrogación, nada más que en español sería este. Si tú tienes un ejemplo, por ejemplo, el do es como si tú pusieras, si tenemos aquí do, porque empezamos todas las oraciones, o ya sea con does, es como si tú pusieras en español esto, este, este signo de interrogación abierto. Es para que identifiques primordialmente si estamos hablando de en presente, en pasado o en futuro. Si fuera en pasado, miren, así a grandes rasgos les voy a enseñar así para que ustedes digan, oh, no cambia mucho y el inglés es muy fácil de conjugarlo en pasado. Por ejemplo, si estamos hablando en pasado, todas estas oraciones les pondríamos el did y cerraríamos como pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. La primera quedaría, did the internet usually, the- do the internet, bueno, estamos hablando del lugar, entonces sería, does the internet cafe usually open at 9 o'clock? Ahí estaríamos haciendo una pregunta. El Internet Café usualmente abrió a las 9 de la noche, a las 9 en punto. Ahí estamos hablando en pasado, ¿ok? A las 9 en punto y estamos haciendo el énfasis en interrogación. La segunda, si nosotros seguimos poniéndole did a todos en un inicio, si todos seguimos poniéndole did en un inicio, estamos hablando en pasado y en pregunta. Y cerraríamos como si fuera pregunta. Entonces quedaría En el siguiente. tercera persona también lleva did. Sí, así es. En tercera persona también lleva did. Esa es la ventaja del pasado, que nada más es did para todos. Esa es una gran ventaja que tiene a la hora de aprender el pasado simple. En cambio, en el presente simple no. En el presente simple nada más tienes que poner does O a dos. las terceras personas y ya las demás irían con do a un principio, porque es como si tú abrieras un corchete de interrogación. ¿Ok? Bueno, en el caso de did, estamos hablando que si le ponemos did a todo, este es un adelanto, ¿eh? Para que ustedes digan, bueno, sí, cuando estén viendo el pasado, sí digan ustedes, no, pues sí es algo que sí es más fácil. Igual, lo mismo, pones did. Si estás hablando de los abuelos, igual, lo mismo, pones mis abuelos. Entonces, quedaría, mis abuelos jugaron, nunca jugaron videojuegos. Por ejemplo, que alguien esté contando de que los abuelos nunca jugaron videojuegos porque en su época no existían. Entonces vienes tú y dices, Did my grandfathers never play video games? Es como que te admiras, ¿no? Así de que nunca jugaron videojuegos Obviamente, sabemos bien que los videojuegos es de ahora a poco. Ya en nuevas generaciones de los noventas ya jugaban los jueguitos de las máquinas. Entonces, sí es importante que sepamos bien en qué momento ponemos el did en pasado, ¿ok? Did es en pasado. O quedaría igual. No, quedaría igual porque por eso tenemos el auxiliar. Quedaría exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué queda igual? Porque el did, esto está en pasado. Esto es pasado. Cuando ustedes lo vean, ya lo identifican en pasado. Ahora, en respuestas, suponiendo de que ya te voy a responder, si tú me dijiste, por ejemplo, Internet abrió a las 9, siempre abrió, usualmente abrió a las 9 en punto, ya yo te diría, como son preguntas con did,
como son preguntas con did, son preguntas cerradas, se les llama, al igual que con do y does, son preguntas cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque nada más respondes con sí y no. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿el café internet usualmente abrió a las 9 en punto? Ya tú dirías sí. ¿Cómo lo dirías? Dirías entonces, yes, como está hablando del café internet, entonces, yes, it did. ¿Ok? Sí, sí lo hizo. Sí, sí abrió. Entonces, si tú estás respondiendo la segunda con did, por ejemplo, si te digo, is sad or angry, entonces pondrías, yes, she did. Sí, ella. O no, she doesn't. She didn't. En el caso de pasado. En el caso de presente, sería yes, she does. Y en dado caso es en presente, yes, she does. Y hasta ahí quedaría, con punto. ¿Ok? Yes, she does. ¿Ok? Es lo mismo, no cambia, el verbo no cambia en pasado, siempre y cuando tengas un auxiliar. Ahora, si son preguntas abiertas se les llama porque preguntas con dónde, cómo, por qué, o preguntarías con where, o preguntarías con what time. Por ejemplo, la primera lo podríamos preguntar a qué horas, pero ya no daríamos la información. Por ejemplo, si aquí dice que abren a las 9, que usualmente abren a las 9, preguntarías a qué horas abren el Internet Café. Entonces preguntarías, what time does, ahí ya sería en segundo lugar el does, porque el primer lugar lo ocuparía la pregunta. What time, a qué horas. Entonces, esta sería en primer lugar. Por eso se le llaman preguntas abiertas, porque las respuestas van a variar siempre de una persona a otra. Si yo te digo a qué horas, y te estoy suponiendo a qué horas abren, entonces, por eso mismo se les dicen preguntas abiertas. A las preguntas cerradas iniciarías nada más con el do y el does, en el caso del presente, y en el caso del pasado iniciarías con did. Ahora bien, en las preguntas abiertas irían a qué hora, sería what time, en la que se abren, y ya tú dirías, usualmente abren, sería how, tenemos what time, how many también podríamos decir también el when, cuándo abren, si es que abren de vez en cuando, sería when does the Internet Café open? ¿Cuándo abren el Internet Café? Entonces, así quedaría con preguntas abiertas, ¿ok? Si es que en dado caso, entonces seguimos. Ay, se lo vamos a poner aquí. Seguimos. Sí, sí queda claro o no, ya no los escucho. Sí, sí, vamos bien. ¿Verdad? No. ¿No? Ok, vamos a anotar entonces, preguntas abiertas, estas vayan en primer lugar. Sí, es importante que vayan en primer lugar. En este caso sería what, que sería qué o cuál. En la que sigue sería cuándo, si es que nosotros queremos saber cuándo. Esas preguntas son siempre las que son, les digo yo, preguntas chismosas, porque son las que siempre nos informan, nos dicen, ¿y cuándo fue? ¿Y en dónde fue? ¿A qué horas? Entonces, serlas, ¿ok? Y más adelante las vamos a ir viendo poco a poco, para que ustedes vayan teniendo una gramática más amplia en cuestión de preguntas, negaciones. Entonces, sería, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay un Internet Café abierto? Entonces, la que sigue sería, ¿por qué? Sería, ¿por qué? ¿Por qué abren el Internet Café a las 9 en punto? Es un ejemplo de por qué quiero saber por qué a las 9, por qué no lo abren antes. Entonces, la otra sería, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién abre el Internet Café a las 9 en punto? Entonces, ahí empezamos a preguntar muchas cosas utilizando los who questions, ¿ok? Ahora, para hacer las respuestas, si es que en dado caso queremos saber el por qué abren a las 9 en punto, because the people know that at 9 o'clock it's the perfect time. Es un ejemplo, ¿no? Porque la gente sabe que a las 9 en punto es un horario perfecto, porque nadie se levanta tan temprano. Es un ejemplo, ¿no? Suponiendo que nadie necesite un internet café tan abierto temprano. Es un ejemplo. Seguimos. Entonces, en primer lugar, si en dado caso ustedes quieren saber información, sacar información de algo relacionado a lo que te interesa, ¿no? Ahora, si en dado caso dices, no, pues no quiero saber a qué horas, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Entonces nada más quiero preguntar que si van a abrir, o si está abierto, o si está enojada, que sería sí y no. ¿Ok? Muy bien. Pasamos por el segundo. Aquí tenemos la sección de palabras. En cuestión de verbos y sustantivos, por ejemplo, si estamos hablando
tenemos aquí adjetivos, verbos y sustantivos. Dice friend, luego dice adjetivo. Vamos a poner entonces un verbo. Por ejemplo, pondríamos aquí para completar, si dice interest, 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 interesting. Como adjetivo, friend sería my friend, friendly. En este caso sería aquí friendly como adjetivo. Por ejemplo, ¿cómo es tu amigo? Amigable, es un ejemplo. Friendly. Entonces aquí pondríamos igual, friend sería friendly. ¿Ok? Nada más le agregamos LY, sería amigable. En el caso aquí quedaría igual, friend. El que sigue, number 2, estamos hablando de happy. También pondríamos como verbo happy. Aquí en este caso, si dice, ¿cómo te sentiste en la clase? ¿O cómo te sentiste en la reunión? Pues estuve, o bien puedes decir, concluyó felizmente. Por ejemplo, aquí, entonces sería happy o happily. ¿Ok? Interesting. En el caso de interesante puede ser tanto persona como una cosa. Por ejemplo, la película fue interesante o esa persona se me hace muy interesante. Entonces son adjetivos, cosas o situaciones. Situaciones en tu opinión, porque cada quien tiene una opinión, puede que para ti se te aburre. Entonces, aquí va a variar mucho en completar en cuestiones de opiniones, ¿ok? Por ejemplo, estos adjetivos lo podemos ir viendo en cuestiones de comparación, tanto como para cosas como para juegos que describen, ¿ok? Ahora bien, el diálogo utilizando lo mismo. Aquí, do you eat? Where do you? Entonces aquí ya estamos utilizando las preguntas. Vamos a ver, es un diálogo, ¿ve? Lo vamos a contestar. Do it, hamburger? No. ¿O qué le vamos a poner? Por ejemplo, fruit. Bueno, la primera sería, como dice que tienes que completar, utilizamos friend. Aquí, por ejemplo, comida amigable. Friendly food. Friendly food es como cuando dicen el eco-friendly. No sé si lo han escuchado. Es rico. En el caso de friendly food sería comida amigable, que es lo que te hace bien. Y ahí te da un ejemplo, como las verduras. El verbo like, esto que significa como, por ejemplo, I'm happy like you. Estoy feliz como tú. Entonces, el like se refiere también a una comparación al decir entre tú y yo estamos felices, o bien puedes decir es muy interesante the art, ¿ok? Entonces aquí decir like fruit, como las frutas, pero no de comer, sino en comparación, como tal cual las frutas, ¿ok? Entonces sería aquí, do you eat friendly food like you? ¿Ya vieron? Ahí contestó corto, con yes. ¿Por qué? Porque no está preguntando a qué horas, ni dónde, ni qué comió, ni por qué lo comió, sino que nada más está diciendo, ¿comiste? Ya obviamente va a decir sí o va a decir no. En este caso, el personaje dice sí y utiliza el do. ¿Ok? Seguimos. Entonces, yes, I do. I am also very Happy, sería dice que happy. sí, saludable, porque estamos hablando de, aquí dice salud en el número, en este, nada más, healthy, very good. Entonces le agregamos Ujú. así, ¿está? LY. Igual cuando estamos hablando interesting, interesting. Hay quienes terminan con ING, se va familiarizando uno con ellos. ¿Ok? No hay en sí una regla que diga porque termina con N o porque termina con I, le agregamos LY. No, eso ya es aquí. Dice, sí, si le preguntó, ¿comes comida amigable como la fruta? Y le dice, sí, yo soy bien, también soy muy, ¿cómo diríamos saludable? Healthy. 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 And I play a lot of sport. Y juego muchos deportes. Mucho deporte. Juega mucho deporte. Es por eso que intuimos que dice saludable. La que sigue.
la misma persona le vuelve a preguntar, aquí ya le hace una pregunta abierta, porque quiere saber. Luego dice Jane, Sería vive. mm, muy bien. Where do you live, Jane? ¿Dónde vives, Jane? Luego dice, al lado del parque en Clayton. It's a very nice. Bueno, aquí significa vecino. Si tú quieres poner vecindario o en dado caso, em, por ejemplo, un vecindario sería neighborhood. Nada más le agregamos, vamos a poner aquí, neighbor y le agregamos hood. Neighborhood. Así quedaría. Neighborhood. Es el lugar en donde ustedes viven. Por ejemplo, pues mi vecindario es muy agradable. ¿Ok? Así quedaría. ¿Lo tenemos? Sí. Ok. Entonces, aquí ustedes están hablando del, estos son sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Todo lo que nosotros podemos ver. Teléfono, casa, también nosotros podemos ser un sustantivo. Todo lo que tú puedas ver, todo lo que te rodea, eso es un sustantivo. ¿Ok? Todas las palabras. Neighborhood es vecindario. Entonces, aquí nosotros pondríamos, si le está diciendo in Clayton, neighborhood, it's agradable. ¿Cuenta cómo están usando el like it? Al final, I like it. ¿Yendo a quién o a qué? A eso, al vecindario. Eso, muy bien, al vecindario. Entonces, ya cuando tú y yo sabemos de quién hablamos o de qué hablamos, ahí vienen los pronombres. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. No, number 3. Is Mr. Grump? Ahí vamos a ver la respuesta para poder saber qué quiere la pregunta. La de esposa. Y aquí tenemos de casar. Matrimonio es marriage Married sería casada, ¿no? Casada. y sería married. Married. Viene de la palabra, también en francés es mariage. ¿Ok? De hecho, también es como si es el mariachi, de ahí viene la palabra mariachi, que siempre a la amada se le lleva el mariachi, viene de mariachi. Bueno, pero esa ya es clase de francés. Seguimos. Ahí tenemos, is Mr. Grump married? Pondríamos aquí married. Bueno, obviamente ahí no, pero ahí cerquita. Quedaría así. Married. ¿Ok? ¿Y qué dice la persona? No, he hasn't got a wife. No, él no ha tenido una esposa. No one likes him. A nadie le agrada o a nadie le gusta él. Teacher, Él, pregunta, no, porque ahí no usa auxiliar do. Dice is, pero no tiene el auxiliar do. estamos empezando con is, que es el verbo to be. Como cuando yo te digo, ¿estás cansado? Empezaríamos con Are you tired? ¿Estás feliz? Are you happy? Las yes no questions, ¿verdad? Algo así. Ajá. Las yes no questions son cuando tú dices, ¿estás feliz? Yes, I am. O no, verbo to be, una pregunta puede ser también iniciada con un verbo to be. Cuando dices, ese es el básico cuando empiezas a hablarlo. Dices, yo soy muy interesante. I am very interesting person. Yo soy una persona muy interesante. Ahora, si te preguntas después, vas caminando y dices, soy una persona muy interesante, ahí cambiarías. En vez de decir I am a very interesting person, en vez de iniciar am I a very interesting person, soy una persona interesante. Wow, I didn't know that. No sabía eso. Es un Entonces, ejemplo. permíteme solo Claro, para que pusiera voice, el ¿pusiera voice, qué? el auxiliar, en lugar de is, El I en la 3. Si no quedaría, usara el is, ok, quedaría voice. sería does Mr. Grump y ya pondrías does Mr. Grump, mm, ¿por qué? O el do tiene que ir acompañado con un verbo. Ahí iría got married. Por ejemplo, el señor Grump Ya, se casó, ahí ya sería casó, ya no sería, ok, por entendí. ejemplo, el señor Grump se casó, ahí ya utilizas el verbo, la acción se casó. Y aquí no estás utilizando el verbo porque el verbo es is. El verbo aquí no dirías que es un verbo. Married es un sustantivo. En sí, casado es un sustantivo. Ok. Soltero, casado, divorciado, etcétera, etcétera. Entonces No, aquí sigue bien. sigue bien, ok. Entonces,
Seguimos. ¿Ahora sí quedó claro la Sí, duda? Sí, ok. ¿Por qué pusimos is? Porque no estamos utilizando otro verbo. En sí, el verbo es is. Por eso se le llama verbo to be, ser o estar. ¿Estás? ¿Ok? ¿Eres? Ese es el verbo ser o estar. ¿Ok? Verb to be es el verbo ser o el verbo estar. Estoy en Cancún. Soy de Cancún. Ahí estamos hablando ser y estar. ¿Estás en Cancún? ¿Are you in Cancún? ¿Are you from Cancún? ¿Ok? Es diferente. En este caso sería is Mr. Rump married? Ahí no utilizas verbo más que el propio verbo del is. El propio verbo es un is. Pero aquí ya no utilizarías otro verbo, utilizarías un sustantivo. Seguimos. En el otro diría, number three. No, he hasn't got a wife. No, él no tiene una esposa. No tuvo esposa. A nadie le gustó él. Él es, él no es muy. Vamos a ver. ¿Cuál utilizarían ustedes? Como interesante. Ajá, podría ser interesante, muy bien. Él no es muy interesante. O sea, él es una persona que no tiene mucho de qué hablar. Por eso es que no socializó y no se casó y a nadie le agradó. Entonces, aquí diríamos interesting. ¿Por qué interesting? Porque se está describiendo una persona, ¿ok? It's a very, no, ¿cómo quedaría? He isn't very interesting and he never say hello. Ah, bueno, dice que nunca dice hola, nunca saluda. Entonces sería, sí, podría ser unfriendly también, que sería antipático. Sí, sí Ujú. podría ser esa porque Entonces, esa Margarita. Entonces pondríamos un y ya, friendly. Unfriendly, que es antipático. Unfriendly. ¿Ok? Antisocial. Bueno, ¿estamos? sí. sí. Muy bien. Entonces seguimos. Y ahorita lo vamos a leer todos juntos. Here, here is an, aquí está un o aquí está una. Luego dice, question, what's the most important thing in life? Aquí está hablando de una pregunta. ¿Cómo podría ser una pregunta? ¿Amigable? No, ¿verdad? La pregunta tiene que ¿Casada? ser interesante. Exacto. Entonces, pondríamos aquí, here is an, pero ¿cómo es? On, A o an. on. An, An, porque enseguida sigue un sonido vocativo, ¿cierto? Un sonido de vocal. Entonces sería, here is o here's an interesting question. Aquí hay una pregunta interesante, dice. What's the most important en la vida? What do you think is the most important thing in your life? What do you think about it? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien quiere contestarla? En tu opinión, what is the most important thing in your life? Aprender. Ok, aprender cosas nuevas, muy bien, eso es lo más importante, ¿no? Aprender, hay muchas, pero en especial en este caso, en tu opinión, sería aprender, ¿ok? Ahí ya son preguntas abiertas. Si te das cuenta, estás preguntando what is, ¿cuál es? ¿Ok? ¿Por qué? Porque quieres saber qué es, la opinión de cada quien es un mundo, ¿ok? Entonces, estas son preguntas abiertas, ahí es donde vienen los who questions, ¿ok? Ahora, seguimos. Well, ya. ¿Está escribiendo maestro o algo en la pizarra, en su teléfono? No, ahorita no. Ah, ok, ok. Porque si no, para saber, Luego si no, dice, ya. no estoy escribiendo. Dice, wealth, ¿y cómo pondríamos? Is very important. It makes you smile and feel good. Wealth, ¿qué pondríamos? Acuérdense que aquí dice, live es, en sí, live es vida. También puede ser vivir, ¿ok? En este caso es ¿Cómo debes? life, Mm, life. Como dice Bon Jovi, it's my life. Aquí tenemos, well, life is very important. It makes you smile and feel good. De hecho, también aquí dice vida, vida. Por ejemplo, cuando una persona la dan por muerta y viene otro y dice, it's alive, está con vida, está vivo. O cuando dicen en vivo y dicen on live, están en vivo y dice live y está así. sí. Ok, es vivo también, ok, o vida.
Well, también podemos poner aquí life, la vida, se refiere a la vida en sí en general, ¿ok? No de vivir como verbo, sino life, la vida es muy importante. Nos hace sonreír y sentirnos bien, ¿ok? Eso es importante. Bueno, así quedaríamos y seguimos con la colocación de expresiones. Aquí tenemos, dice, cross out a word which cannot be used with the verb in bold. Make, have, los que van con make, por ejemplo, ¿cuáles de estos verbos irían con make? Make significa hacer y have significa tener. Entonces tenemos make hungry, make cry, que te hagan llorar. Make iría con cry, make cry, hacer llorar. No, no podrías decir tener llorar, ¿cierto? Entonces, iría make cry, make loud, que te hacen reír, make loud, que te hacen bromas, make a joke, que te hacen una broma, make a smile, que te hacen sonreír, make a smile, ¿ok? Ahora, los demás, por ejemplo, make angry, que te hacen ¿qué? Angry, I'm sad, que te hacen enojar, que te hacen feliz, que te hacen triste, ¿ok? Todos se refieren a que alguien o que algo te hace ese tipo de sentimiento, te provoca ese tipo de sentimiento. Los sentimientos, acuérdense que son provocados. Los sentimientos se provocan. Eres tú quien reacciona, si de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces aquí dice, cuando te hacen sorprender, me sorprendes, I'm surprised, ¿ok? La que sigue, tenemos en tener, hacer. Aquí, hacer, make fun of, hacer, reírse de algo, reírse de algún objeto en sí, no con alguien, sino reírse de la vida. Make fun of life, make fun of fair, es un ejemplo. Hacer un amigo, make a friend, hacer un amigo también podríamos decir. Hacer un amigo, una amistad, ¿ok? El que sigue sería hacer una risa, make a laugh, por ejemplo, algo que te haga risa, algo que te haga, cuando tú te expresas, por ejemplo, que digan, el programa estuvo divertido, I make a laugh, makes me laugh, me hizo reír, ¿ok? Ahí entraría makes me laugh. Makes a joke, hacer una broma a alguien, make a joke, ¿ok? También pueden decir así. Have, ahora vamos con have. ¿Qué significa have? Have significa tener. Have. Have fun, divertirse. I'm gonna have fun. See you later. Me voy a divertir. Nos vemos. ¿Ok? Cuando dices have fun, estás refiriéndote a que algo te va a ser divertido. A ti. Recae en ti. I'm gonna have fun. Me voy a divertir. Cuando quieren hacer maldad, también dicen I'm gonna have fun. Me voy a divertir haciendo esto. ¿Ok? La que sigue. A chat, have a chat, tener una conversación, have a chat, ¿ok? Tener una conversación. El que sigue, have a fight, tener una pelea, un encuentro en cuestiones de, por ejemplo, tuvo una pelea, he had a fight, él tuvo una pelea. No significa tampoco que sea una pelea de golpes, también puede ser una pelea en cuestiones de que se peleó con su esposa o que se peleó con su esposo. ¿Ok? They had a fight. Ellos tuvieron una pelea. ¿Ok? La que sigue. Por ejemplo, puedes decir, have a laugh. Me reí. Eso puedes decir, me reí. I have a laugh. ¿Ok? La que sigue. Have coffee. Have coffee. I'm going to have a coffee with someone. Voy a tener un café con alguien. Es como si dijéramos en español, si lo pasamos al español, diríamos, voy a tomar un café con alguien. ¿Ok? Pero en este caso no se utilizaría el verbo tomar, sino el verbo tener. Tener un café fuera del hogar, fuera del hogar. Porque todas esas cosas que hacemos fuera, le ponemos el have. Por ejemplo, I'm going to have a meeting with my teacher. Voy a tener una reunión con mi maestra. Y ya, te sales y te vas. ¿Ok? En caso del niña también puedes decir, I'm gonna have a meeting. ¿Ok?
voy a tener una reunión. Como quien dice, no vas a estar en ese momento ahí, sino vas a estar ocupado con cierto tipo de personas. Entonces aquí el have, para poner el have con have coffee, have fun, have party, have time, es porque tú vas a salir fuera, vas a salirte a un lugar, se le llama outdoor, y hay otras actividades que se les llaman indoor. Estas actividades de outdoor se utilizan have. Cuando dices vas a tomar un café, dirías, I'm gonna have a coffee. Tengo una cita y voy a tomar un café. Entonces, have fun también, como la canción de Girls Just Wanna Have Fun, la de las chicas solo quieren divertirse, ¿ok? ¿En qué sigue? Have party, tener una fiesta, ¿ok? Enfiestarse. La que sigue, have time, tener tiempo, ¿ok? I don't have time for you. No tengo tiempo para ti. Es un ejemplo, ¿ok? I don't have time for you. Si le quieres cortar a alguien, lo siento, I'm sorry, but I don't have time for you. O I don't have time in this moment. No tengo tiempo en este momento, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí estamos claros? Más o menos. Sí, como- Más o menos. ¿Estamos escribiendo? Más que nada para- Claro, claro. Son expresiones. De hecho, también les voy a dejar algunas canciones en donde ustedes van a encontrar todas estas palabras se encuentran, créanme, en frases, sí, son palabras que van de la mano, o sea, que las vas a encontrar siempre juntas. Por ejemplo, el have coffee, have fun, have a meeting, have time, have allowed, entonces have a party. Son frases que van con el verbo tener, ¿ok? Pero más adelante también, así como dicen, más o menos. Si están escribiendo, pues adelante. Si lo están escribiendo, qué genial. Y si no, pues de todas maneras ya lo repasaríamos más adelante, ¿ok? Pero sí quedaría pendiente que ustedes fiquen en algunas notas, en algunas canciones y que la practiquen, más que nada que lo practiquen. Que ustedes cuando lleguen a casa y digan, ¿cómo te fue? I have fun, me divertí, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Sí. Bueno, si te preguntan, ¿y qué, cómo te cayó? Ah, pues me hizo llorar, makes me cry, me hizo llorar. Por ejemplo, que alguien te hizo llorar o algo te hizo llorar, ¿ok? O te hizo reír, makes me laugh, me hizo reír. Bueno, son Es frases que SB. make es un subject pronoun. Por ejemplo, Ah, alguien, somebody. Por ejemplo, alguien que te haga hecho sentir así. Somebody es alguien, ¿sale? ok, entonces en eso le tienes que agregar. No, no, en sí no lo tienes que agregar, porque si te das cuenta, está haciendo nada más la referencia entre este y este, que no tiene, ¿ok? Ok. Es como si dijéramos que alguien te haga enojar, que alguien te haga llorar, que alguien te haga feliz, que alguien te ponga triste, ¿ya? Make somebody. Este es cuando alguien más provoca ese sentimiento en ti, ¿ok? Bueno, Ah, ok. entonces, eso es lo que estábamos refiriéndonos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Ninguna. Ok, vamos a completar entonces esta que tenemos aquí. Completa las oraciones con la forma correcta de of some of the collocations in for. ¿Sabe qué pasa? Le pregunté hace rato si estaba escribiendo algo, me dijo que no, que habla, pero no, como no va siguiendo ahorita que dijo este y esta, supongo que subrayó algo y no se ve nada que también se dificultó un poquito más lo que explicó. A ver, en este caso, ahorita ya voy No, a empezar a subrayar. ¿Se mira? No se mira la pantalla y de hecho se mira como, no se mira completa. No podemos mirar como las oraciones sí, no, completas. sí. Sí, hot, no time, y las No se veré mira con hasta eso. Bueno, para que ustedes puedan contestarlo, ahorita te los mando. sí, porque ya está como ya. Y ese worksheet lo vamos a revisar Ok, mañana, gracias. ¿ok? Sí,